Ok, hoy tenemos la oportunidad de considerar para nuestras vidas lo que la palabra de Dios nos enseña en el segundo capítulo del libro de Samuel, del primer libro. Esta es la respuesta de la que Dios da a los que esperan, a los que aman y buscan a Dios con todo su corazón. No puede haber un cántico más impresionante que este, que voy a ir narrándoles. Capítulo 2 del primer libro de Samuel. Y Ana oró diciendo: mi corazón se regocija en el Señor, y mi poder se exalta en Dios. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay Dios como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Déjeme explicarle esto. Ana, en el capítulo anterior, vimos cómo estaba sufriendo una agonía, un dolor constante de que la minimizaban y la excluían del grupo de mujeres. ¿Por qué? Porque ella no tenía hijos y su esposo tenía Elcana, otra mujer, así que la otra mujer era su rival y no perdía oportunidad de estarla maltratando y hostigando con sus comentarios y con la presunción de que ella sí tenía hijos. Pero Ana hizo algo que todos nosotros debemos hacer. Cuando tenga usted un problema y una necesidad, sea la que sea, vaya y busque a Dios y póstrese delante de Él y abra su corazón y cuéntele todo lo que son sus necesidades, como hizo Ana. Y el resultado es el siguiente. Hoy Ana está aquí para decirnos cuán hermoso ha sido la respuesta de Dios. Ella dijo: mi corazón se regocija en el Señor. Claro, porque estaba llena de tristeza, de amargura y de dolor. Mi poder se exalta en el Señor. Claro, porque antes estaba minimizada y nadie la consideraba importante. Era como nada. Y luego dice: mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. En el tiempo en que estuvo esperando la respuesta de Dios, y antes de ello, no podía tener hijos, y eso para ellas era una maldición, la cual ella ya no soportaba el peso. Pero vino a Dios, y Dios entonces le dio la salvación, le dio la alegría de poder tener lo que toda mujer espera o debería esperar, tener un hijo. Y así fue. Dice: por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Dios. No hay otro Dios semejante al Señor, al cual buscamos y servimos ahora nosotros, porque no hay ninguno fuera de Él. ¿Quién hay fuera de Él? Pues muchos tienen dioses y muchos tienen cultos y tienen altares y tienen muchas. En una ocasión vi en el garage de una familia un montón de fotografías y de cromos de dioses que estaban ahí, pero no les sirvieron. Necesitaban al Rey de Reyes y Señor de Señores, como Ana, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Dios es la roca donde usted y yo podemos estar seguros, completos, satisfechos de todas nuestras necesidades. Dios sabe cuáles son tus necesidades y las mías, y Él se goza en suplirlas, y que nosotros tengamos también a bien agradecérselo, como Ana, en este caso por su hijo. No hay refugio como el Señor, como el Dios nuestro. Y luego llama esto la atención: no multipliquen palabras de grandeza y altanera como las que ella había estado recibiendo. Cesen las palabras arrogantes de su boca, porque el Dios de todo saber es el Señor nuestro Dios, y a Él le toca pesar las acciones. Esto
considéralo muy bien. El que va a pesar tu vida y mi vida, o el que va a medir la santidad de nuestras vidas, es Él. Hay un día, dice el libro de Hebreos, que escrito está que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Este es de lo que está hablando Ana. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Cierto, los débiles, los que menospreciados, cuando esperan el Señor, Él los hace poderosos, nos hace poderosos. Y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril, y está hablando de ella, ha dado a luz a 7. Bueno, no dio a luz a 7, pero sí a Samuel y 5 más. Hasta la estéril ha dado a luz a 7, y la que tenía muchos hijos ahora languidece, porque la que antes la despreciaba, ahora ella es la despreciada delante de sus familiares. Y vea también el 6. El Señor mata y el Señor da vida. Todos nosotros tenemos que estar presentes con Él en algún momento de nuestra vida. Por lo tanto, tu vida y mi vida depende de la decisión de Dios. Pero esta decisión está apoyada en tu vida y mi vida interior. Si mi vida interior y mi vida exterior son lo mismo, o estamos tratando de engañar, pero ni siquiera nosotros nos podemos engañar, menos podemos engañar a Dios. Dios mata y da vida. Él hace descender al infierno y hace subir de él. El Señor empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar como príncipes y heredar un sitio de honor, porque del Señor son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados o impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será por su propia fuerza, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Denle al Señor, delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará a los fines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Este cántico de Ana también fue una inspiración para David a la hora de componer los salmos y otros escritos que tenemos de él, y también para María, la Madre de Jesús, que nos dio el Magnificat, y que es algo semejante a esto, donde ella está agradecida de que Dios le haya tomado en cuenta para ser la Madre de Jesucristo. Bueno, entonces, lo que quiero comentar con ustedes esto es que servir a Dios y seguir sus caminos son extraordinarios. Nada te puede librar mejor que Dios de los terrenos malos. Solo Dios puede enaltecerte y enaltecernos como nadie jamás lo ha hecho, y estar al final de tus días y mis días en la presencia de Dios. Hay tiempos peligrosos y muy complicados los que estamos viendo hoy, pero finalmente Dios tiene su mano extendida a favor de los que le temen y los defiende. El ángel del Señor, dice el Salmo 34, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Tienes alguien que te defienda mayor que Dios? Yo no conozco, así que confiamos en que Él nos puede dar la vida. La otra parte de este capítulo es el lado contrario, el otro lado de la moneda. Empieza el versículo 12 con los hijos de Elí. Elí era un sacerdote, un hombre que ministraba en el santuario. Pero mira qué impresionante, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Cómo pueden ser los hijos de un ministro de Dios impíos, malvados, paganos?
La traducción de impíos significa hijos de Belial o hijos del diablo. Y eso es lo que eran ellos, por causa de que no conocían a Dios, ni podían entender ni sujetarse a sus mandamientos. Y dice aquí, y nos describe que era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificios, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en sus manos un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, sin que nadie le diera permiso, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían los israelitas que venían a Silo. Así que esto que tú estás viendo no era lo que Dios había establecido, no era la forma de entregarle a Dios las ofrendas. Estas ofrendas estaban siendo contaminadas por estos hombres que no conocían a Dios. Sabían de Él, pero como dijo un hombre de Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Ese es el asunto con Dios. No podemos solo de oídas saber las cosas de Dios, tienes que verlo con tus ojos. Los físicos, pues no, porque Dios es espíritu, pero sí lo puedes hacer con los ojos espirituales. Dios está esperando que tú y yo abramos los ojos y lo veamos, como Ana los abrió y nos relata todo un cántico bellísimo para apoyarnos en ello, y también nosotros escribir un cántico de alabanza, de adoración y de gratitud a Dios. Job era el hombre que te quería decir hace un momento. Bueno, entonces, si el versículo 16 dice, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieras, él respondía, no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Las ofrendas de Dios no tienen que ver con la fuerza, sino con la gratitud y el amor de Dios. Cierto que ellos tenían derecho a tomar de esa parte, pero Dios no es así. Dios no es violento, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dice el 17, eran pues muy grande delante de Dios el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Pues cómo no las van a menospreciar si los que los tenían que ofrecer y ofrecer a Dios no lo hacían con el debido amor y el respeto a Dios, sino hacían lo que bien les parecía, y a Dios no podemos llegar con lo que bien nos parece. No podemos ser como de los hijos de Adán, que trajeron uno de ellos lo que encontró verduras y eso le trajo, y a Dios no le pareció bien esa ofrenda. Sin embargo, Abel, su hermano de Caín, le trajo a Dios una ofrenda extraordinaria, muy hermoso cordero que sacrificó para Dios, y Dios lo recibió con bien. Entonces, a Dios tienes que traerle lo mejor. A Dios le tenemos que dar siempre lo mejor. ¿Qué es lo mejor que tenemos ahora? Bueno, ya no tenemos ovejas, ni chivos, ni animales como lo tenían antes los que vivimos en la ciudad. Hay gente que todavía los tiene. Acabo de regresar, de estar con una familia que es familia nuestra, y entonces ellos tienen no ovejas ni cabras, pero tienen becerros, y tienen un montón de becerros. Pero tú y yo, ¿qué tenemos? Lo que tu trabajo y mi trabajo producen. Esa es la oportunidad que tenemos de traer a Dios nuestras ofrendas para Él, de todo corazón. Si tú las traes, Dios se siente complacido, porque estamos cumpliendo sus mandamientos. Nada hace a Dios más feliz que alguien cumpla sus mandamientos como Él los estableció, y de esa manera entonces
venir delante de Él y decirle gracias. Gracias, Padre. Ha sido extraordinario todo lo que tú me has concedido. Bueno, regreso a la lectura. Así que dice el final del 17, los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Con esa forma y trato de los hijos de Eli, pues claro que sí. Y aquí el 18 cambia, pero dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, vestido en un efod de lino, y así que le hacía a su madre una túnica pequeña, y la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. 20. Y Elí bendijo a Elcana y a su esposa, diciendo, el Señor te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió al Señor, y se volvieron a su casa. Dios se siente muy complacido cuando tú prometes algo, cuando yo prometo algo y se lo damos. Le dijimos a Dios que cuando lo conocimos, que le entregábamos nuestra vida, pues no la tomes de las manos de Dios tu vida. Deja que Él te moldee y te haga un hombre perfecto y que te haga un hombre santo para su gloria y su honra. Entonces el 20 dice, y Elí bendijo a Elcana y a su esposa, diciendo, el Señor te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió al Señor, y se volvieron a su casa. Y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. 22. Aquí es el otro lado de la moneda. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Y él les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo sus malos procederes. Un regaño de esa naturaleza. Eso te tiene que enseñar desde niños. Desde que son pequeños tenemos los padres la responsabilidad y la obligación de hacer de ellos varones buenos, perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Pero el amigo Elí estaba muy ocupado con no sé qué cosas o en qué negocios, porque no hizo lo adecuado con sus hijos, de manera que lo avergonzaban, pero él se guardaba la vergüenza y solo les dijo, pórtense bien, miren que se está sabiendo por todo el pueblo todo lo que ustedes hacen, pórtense bien. Igual que cuando éramos niños y nos decían, pórtate bien, y usted y yo nos portábamos bien, pues no, nos portábamos como bien nos parecía. Bueno, entonces Elí les dijo que se portaran bien. 20. Les dijo, pues no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo del Señor. No solo era su pecado, sino el pecado con el que le estaban enseñando al pueblo de Dios a pecar, a menospreciar las ofrendas de Dios y a no tener respeto por nuestro Señor. El 25 les dice lo que puede pasar. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno peca contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, como en una canción que tenemos por ahí. Dice que Gabino Barrera no entendía razones andando en la borrachera. Pues estos no entendían razones andando en el pecado. Estaban muy a gusto pensando, como muchos han pensado, que ya porque están circuncidados, ya tienen la entrada al cielo abierta, ya están elegidos. Es más, platicaba con alguien hace un rato que los judíos piensan que Abraham está a la entrada del infierno, y si algún judío va para allá, él lo rescata, no importa cómo haya sido su vida, si haya sido un malvado, un perverso. Dicen ellos que Abraham lo rescata, pero eso no es cierto,
No crea esa falacia que está en esa mentira que ellos decían. Bueno, 24, no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Dios. Si peca uno consigo mismo, el pecado lo absorbe a uno, pero si hace pecar a otros, el asunto es de dimensiones incomprensibles y tan enormes que no entendemos el castigo que puede venir. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. ¿Dios quería herir a estos muchachos? Pues no, pero ellos estaban actuando a su manera. Esa es la manera que ellos creían que era la correcta, sin pedir opiniones, sin pedir consejo, sino seguir su propio consejo. Y el que no oye consejo, decimos aquí, no llega viejo. El consejo de Dios es lo que te da la sabiduría y el conocimiento. Si no los tenemos, estamos en un grave problema. Como lo que dice aquí, Dios decidió hacerlos morir. Y murieron de una forma terrible, lo vamos a ver más adelante. En una guerra, ellos los dos murieron. Y su padre, al saber la noticia, estaba sentado y ya era viejo, no veía, entonces se hizo para atrás, se cayó y se desnucó. Ese es el pago del pecado. El pecado la paga del pecado es la muerte. Por otro lado, dice, el joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. Si has visto los evangelios, sobre todo el de Lucas, dice algo semejante del Señor Jesús, que crecía y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y dice que Dios le mandó todavía una oportunidad a Samuel. Vino un varón de Dios y le dijo, así ha dicho el Señor, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo los escogí por mis sacerdotes de entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieran sobre mi altar y quemaran incienso y llevaran el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. 29. ¿Por qué han hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, ergondándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor Dios dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo haga tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿En qué consideramos tener a Dios? ¿Lo honramos o no lo honramos? Si no es así, simplemente Dios se va a buscar otro que haga lo que Él tiene. En el versículo 35 dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Todos los días son para que nosotros hagamos la obra que Dios nos envió, que lo honremos con todo nuestro corazón, en espíritu y en verdad. Esta lectura nos llama mucho la atención, tanto por el lado de Ana, que ofreció a Dios una alabanza extraordinaria, y la ofensa que hizo Elí y sus hijos al no ofrecerle a Dios lo que él merece y le corresponde como Dios. Que Dios les bendiga. Gracias.